Ya vamos a empezar la clase. A partir de este momento ya no puedo aceptar a nadie más porque me va a interrumpir. De hoy, radiología o imagenología de las glándulas salivales. Al admitir un paciente odontológico es importante observar la boca, si está húmeda, si está seca, puesto que esta es responsabilidad del odontólogo. La saliva, como sabemos, es un líquido fluido semiespeso que humedece los alimentos para que ayude en el proceso de masticación, a tragar, a digerir, además de mantener la boca limpia y sana, ya que contiene todos los anticuerpos que matan los gérmenes. La saliva está constituida por un 99% de agua y un 1% de moléculas orgánicas e inorgánicas. Las glándulas son las encargadas de producir la saliva. Estas se dividen en glándulas mayores y glándulas menores. Las mayores tenemos la glándula parótida, la submaxilar y las glándulas sublinguales. La glándula parótida drena su contenido a través del conducto de Stenson. Es una saliva de tipo seroso. Todas estas son dobles, derecha e izquierda. Luego tenemos la submaxilar, que drena su contenido a través del conducto de Wharton, una saliva de tipo mucoso y seroso. Y tenemos las glándulas sublinguales que drenan su contenido a través del conducto de Bartholin, una saliva de tipo mucoso. De todas estas, las más importantes son la parótida y las submaxilares, ya que ellas van a formar el 90% de la saliva, la sublingual el 5% y las accesorias el otro 5%. Las glándulas accesorias, ese 5% representa a las glándulas salivales accesorias que se ubican en los labios, en la boca, a nivel del paladar, a nivel de la lengua. A nivel de la lengua tenemos en la parte ventral de la lengua las glándulas de Blandin y Nun. En la lengua también podemos ver la bilingual, ambos lados de la línea media están las glándulas de von Ebner. En la parte dorsal de la lengua, en la región faríngea, podemos observar también a las glándulas de Weber. Estas en su conjunto drenan o forman el 5% de las glándulas salivales. Las glándulas salivales, la saliva, todo lo que es blando no se puede observar en la radiografía. Por eso también cuando existe alguna patología de las glándulas salivales, es importante observar estas patologías mediante el diagnóstico por imágenes, ya que las imágenes generadas de diferentes formas nos permiten diferenciar
trastornos inflamatorios neoplásicos, nos permite la identificación si existiría de cálculos salivales, además nos permite estudiar la morfología del sistema ductal, desde el conducto hasta los ácidos. ¿Y cuáles son, dependiendo del caso, cuáles son estos estudios que se puede elegir? Dependiendo del caso, dependiendo del paciente. Tenemos una prueba de medicina nuclear, que es la gammagrafía. La gammagrafía consiste en la introducción de un líquido de contraste por vía intravenosa. Se utiliza un radionucleido. El radionucleido es el pertecnetato de sodio, que está constituido por tecnesio en un 99M y se va a inyectar 10 a 20 ml por vía intravenosa. ¿Cuáles son las ventajas de la gammagrafía? Nos permite estudiar todas las glándulas al mismo tiempo, no solamente las glándulas salivales, sino todas las glándulas del cuerpo. ¿Y en qué caso se utiliza? Se utiliza, uno de los estudios de preferencia es la cialografía, pero cuando la cialografía no está indicada en todos los casos, cuando está contraindicada la cialografía o no se puede canular los conductos en la cialografía, entonces se recurre a la gammagrafía. Permite también el diagnóstico de la serostomía. Permite observar si existirían obstrucciones a nivel de los conductos, esto también en el síndrome de Sjögren. Para poder realizar un estudio con gammagrafía, se necesita el radionucleido y una gamma cámara de Picker. Entonces, como estamos observando, se introduce el contraste y se coloca al paciente en esta gamma cámara. Y luego podemos observar en una computadora las imágenes que se van generando. Entonces, poco a poco se van generando imágenes, alcanzando una concentración máxima para visualizar todas las glándulas en un tiempo de 30 a 45 minutos. Entonces, pero a la mitad de este tiempo, generalmente 30, 40 minutos podemos hablar, pero la mitad, más o menos a los 20 minutos del examen, se le administra al paciente un estímulo para que pues, se pueda segregar saliva, formar saliva. Se le da al paciente pastillas ácidas o se le puede invitar a que tome 5 ml de jugo de limón para que pueda producir y expulsar saliva. Al observar las imágenes en la computadora, podemos ver estas imágenes. Y aquí podemos ver, por ejemplo, aquí están las imágenes y aquí podemos ver esta imagen de la glándula parótida, de la glándula submaxilar. Cuando está normal, cuando las glándulas no presentan patología, entonces van a captar rápidamente el trazador y lo van a expulsar también de manera rápida. Y en la pantalla vamos a poder observar esta curva que se asemeja a la aleta de un tiburón. Entonces, cuando vemos la curva similar a la aleta de un tiburón, quiere decir que las glándulas están normales. ¿Qué pasaría si existiera, por ejemplo, una alteración funcional? Entonces, en este caso hay mala captación, no es tan rápida la captación del trazador. Y esto generalmente se observa en el síndrome de Sjögren. Además, puede haber retención del trazador, entonces no se expulsa, porque después de un tiempo, una vez que se da el cialogogo, todo se debe expulsar el líquido que se inyecta, pero existe retención o bloqueo
por inflamación de los conductos. Entonces, se expulsa, pero se tarda. Y aquí podemos ver, a diferencia de estos trazos, podemos ver estas curvas que son rectas. Podemos ver curvas rectas cuando existe esta mala funcionalidad de las glándulas. También se utilizan las radiografías intraorales o extraorales como radiografías de exploración, especialmente cuando hay cialolitiasis submandibular. Cuando hablamos de cialolitiasis, hablamos de la presencia de cialolitos. Esta inflamación puede ser uni o bilateral y puede estar en la región parotídea submandibular. En este caso, pues podemos utilizar radiografías convencionales o pueden ser digitales. Una de estas es la radiografía oclusal con la técnica ortoclusal para el maxilar inferior. Entonces, seguimos los mismos pasos secuenciales para la obtención de imágenes y podemos observar. Luego de revelada la radiografía, podemos observar en el piso de la boca un elemento calcificado, que es un cialolito. Entonces, esto nos permite, la radiografía ortoclusal, nos permite visualizar los cálculos ubicados en los 2/3 anteriores del conducto submaxilar. Al hacer el examen clínico en la primera visita, como podemos observar, a veces estos se pueden visualizar, estos cálculos, y si se los toca, son duros, porque son masas calcificadas. Por eso son visualizados en una radiografía. La radiografía panorámica también. Algunas veces estas imágenes pasan desapercibidas. Como podemos observar aquí, se ha mandado a sacar esta radiografía panorámica y donde podemos observar los dientes, vemos aquí obturaciones, tratamientos de endodoncia, de fija, de implantología. Entonces nos fijamos todo, pero no nos fijamos esto. Y a veces uno se fija esto, ¿no? Y dice, ¿qué es esto? Puede ser un pequeño osteoma. Entonces, si al observar una radiografía panorámica, pero previo un examen de la boca del paciente, entonces nos fijamos que todo esto esté normal. Y si vemos esta imagen ligeramente radiopaca en la parte posterior de la glándula submaxilar, entonces podemos sospechar de la presencia de un elemento calcificado. En algunos casos, estos suelen proyectarse. Aquí tenemos una panorámica, el borde inferior de la mandíbula, y ahí podemos ver ese elemento calcificado, que también como un diagnóstico referencial se puede referir a un cialolito ubicado en la glándula salival. La teleradiografía también. Algunas veces, al igual que la panorámica, en la región posterior se puede visualizar una radiopacidad. Y si se sospecha de un cialolito a nivel de las glándulas, entonces se repite, se saca otra imagen. Al paciente se le indica que con los dedos presione la lengua hacia abajo, lo que va a hacer que se desplace el cialolito por debajo del borde inferior de la mandíbula, haciendo más fácil su visualización. Entonces, en este caso, para comprobar que se trata de ese elemento patológico, entonces debemos indicar al paciente que presione la lengua hacia abajo para desplazar, y podemos ver desplazado el cialolito por debajo del borde inferior de la mandíbula.
¿En qué consiste la cialografía? Que es un examen imagenológico muy importante. En este caso, por ejemplo, se va a sacar una cialografía de la glándula parótida. Entonces, se ubica a la entrada del conducto. La cialografía tiene 3 fases, una preoperatoria, una fase de llenado y una fase de vaciado. En la preoperatoria se hace un examen de la glándula, se visualiza al conducto, se utiliza una sonda lagrimal para dilatar el conducto y sea la apertura y sea más fácil poder introducir el líquido de contraste. En todos estos casos, como son tejidos blandos, se debe introducir líquido de contraste para luego poder visualizar la imagen. Una vez que hemos dilatado el conducto, entonces tenemos una jeringa. Introducimos en la jeringa líquido de contraste, que son compuestos iodados. Se puede utilizar el lipiodol, que generalmente es el que más se utiliza ultrafluido. Entonces se inyecta de 0,2 a 1,5 ml. Aquí estamos observando, pero que la inyección no es directamente a nivel del conducto, sino que tenemos aquí podemos observar, tenemos esta pequeña guía, que es un tubito que va conectado a la jeringa y es el que se introduce dentro de la glándula. Entonces aquí tenemos la fase de llenado. Aquí podemos ver el conducto extensor. Este es el conducto extensor. No lo sacamos. Lo fijamos en el hombro del paciente para que no nos perjudique. Y sacamos las radiografías que sean necesarias, donde podemos observar, aquí está el conducto extensor, se ha introducido líquido de contraste y aquí podemos ver la glándula. Sacamos la radiografía, puede ser dependiendo, una radiografía coronal, una radiografía postero-anterior o podemos sacar una radiografía lateral. Esto ya depende del profesional, depende del prediagnóstico que él tenga para poder obtener estas imágenes, pero es importante observar cómo el líquido de contraste ha llegado hasta la glándula. Entonces, nos va a mostrar, esto que estamos observando es líquido de contraste. Entonces, llega hasta la glándula, hasta los ácidos, se sacan las radiografías respectivas y luego de 5 minutos hay que eliminar el líquido de contraste. Para esto, al paciente se le administra un cialogogo. El más fácil de conseguir, el más barato, es el jugo de limón, que contiene, que va a estimular la secreción. Ustedes saben, tomamos jugo de limón y producimos mayor saliva. O se le puede también administrar al paciente ácido cítrico al 2%, pero lo más barato y lo más fácil es el jugo de limón para estimular la secreción. Y como no hemos retirado el conducto extensor, entonces jalamos nuevamente la jeringa para poder eliminar el líquido de contraste. Y aquí podemos observar la imagen generada. En la bibliografía, en diferentes libros le dan diferentes nombres, pero aquí árbol a punto de florecer es el nombre que generalmente se da para referirse a esta imagen. Aquí también podemos ver el conducto extensor, el conjunto extensor. Se ha introducido el líquido de contraste y aquí podemos observar diferentes formas de acumulación de líquido de contraste.
Entonces, ¿para qué se utiliza la cialografía? Para estudiar la glándula parótida y la submaxilar. Mediante este método se puede valorar los trastornos ductales o inflamatorios crónicos. Está contraindicado en las glándulas sublinguales y en las glándulas accesorias. Está contraindicado en infecciones agudas y primero se hace una prueba de sensibilidad. Si el paciente tiene sensibilización comprobada a los compuestos iodados, entonces está contraindicada la cialografía. En ese caso hay otros estudios imagenológicos con los cuales se puede sustituir, y estas son la tomografía computarizada, en el caso de que existan abscesos o procesos inflamatorios agudos. Este está indicado en proceso crónico, no está indicado en proceso agudo. ¿Y cómo se utilizan estos estudios imagenológicos? Dependiendo del caso. Cuando más o menos se detecta o se sospecha de alguna patología de las glándulas salivales, estas pueden ser inflamatorias, infecciosas, obstructivas, autoinmunes, crónicas. Entonces, en estos casos, ¿cuál es el estudio imagenológico de preferencia que se va a utilizar? Entre las inflamatorias tenemos, por ejemplo, la cioloadenitis infecciosa bacteriana o viral. En las autoinmunes tenemos el síndrome de Sjögren. En las obstructivas, la cialolitiasis con formación de cálculos. Al paciente se lo observa, al paciente se le pregunta si tiene mal sabor de la boca, si presenta dificultad para abrir la boca. Si observamos al examen clínico, paciente con boca seca, dolor en la cara o en la boca, dolor o hinchazón después de comer, inflamación en cara o cuello, dificultad para tragar, dificultad para masticar, saliva espesa. Entonces, al hacer el examen clínico, hay que siempre fijarse en cualquiera de estas características. Y es también importante al paciente preguntarle si cualquiera de estos síntomas presenta ese paciente. Una de las patologías que es endémica, epidémica, ¿por qué? Porque es contagiosa, es el proceso inflamatorio, conocido como cialoadenitis, más comúnmente conocido como parotiditis o las paperas. Parotiditis epidémica, aquí podemos observar, y esto en muchos casos se presenta en niños, ¿no? Entonces, como es un proceso inflamatorio, en los procesos inflamatorios está contraindicada la cialografía. Aquí podemos ver al niño normal y aquí podemos ver al niño con una cialoadenitis inflamatoria, que en este caso ha afectado, es una afección viral, ¿no? Ha afectado a esta glándula parótida a la derecha. Como está contraindicada la cialografía, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué estudio imagenológico en este caso se va a realizar para poder observar el estado de la glándula? Aquí podemos ver la ecografía. En este paciente, en los pacientes que está contraindicada la cialografía, recurrimos a la ecografía, donde podemos ver aquí una glándula parótida normal, pero cuando está afectada podemos ver imágenes nodulares, hipoecogénicas se llaman, a nivel del parénquima. La cialoadenitis crónica
En estos procesos patológicos se va a observar en las imágenes, como es crónica, entonces está indicada la cialografía. Y en si vamos a realizar el estudio por cialografía, vamos a observar en las radiografías la formación de estrecheces o fibrosis de los conductos. Obstrucción, aquí estamos viendo por qué se observa como si estaría cortado esto. Estos son los procesos obstructivos. Obstrucción de los canalículos excretores. Esto también se puede observar en las cialoadenitis agudas no tratadas. En este caso también, a esto le dan el nombre de, esta imagen, le dan el nombre de árbol podado. ¿Por qué? Porque el líquido de contraste solamente va a penetrar hasta aquí, no va a penetrar hasta la glándula. Entonces, como si se hubiera cortado. Entonces, ¿por qué? Porque aquí hay un elemento que está evitando, que está obstruyendo la entrada del líquido de contraste. Entonces, estos son tapones mucosos que producen en las imágenes silencio ductal. Entonces, a estas imágenes se conoce como silencio ductal, que generalmente se produce por delante de la obstrucción. Entonces, al efectuar la cialografía, entonces podemos saber en qué lugar se ubica la obstrucción, donde existe un defecto de llenado. Entonces, ¿en qué lugar está el tapón mucoso? En este caso también, si bien no ha penetrado el líquido, pero ha penetrado esta partecita, no, pero después ha logrado penetrar. Si existiría fibrosis intersticial a nivel de las glándulas, se va a observar esta imagen donde podemos ver imagen estrechez, imagen estrechez, imagen. Entonces, esta imagen podemos ver y asemejar a una trista de salchichas, debido a dilataciones y estrecheces que se presentan. Otros autores dicen es un collar de perlas, es una sarta de cuentas. Entonces, esos nombres le dan para que sea más fácil la interpretación de la imagen. Entonces, cuando se observe esta imagen de dilataciones, estrecheces, este es líquido de contraste. Dilataciones, estrecheces, entonces uno ve y dice trista de salchichas, collar de perlas, sarta de cuentas. Entonces, eso se observa en la cialoadenitis crónica. Tenemos la cialoadenitis autoinmune. Es una enfermedad crónica donde está indicada la cialografía, que ataca las glándulas salivales y se caracteriza porque el paciente presenta xerostomía y xerostalmia. Entonces, presenta sequedad de la boca y sequedad de los ojos, xeroftalmia. Entonces, muy molestoso para el paciente que no puede formar lágrimas y generalmente utilizan gotas, ¿no? Porque tienen molestias constantes en los ojos. Escasez de saliva, la xerostomía. Esto, al no existir mucha cantidad de saliva, entonces el paciente es más susceptible de tener algunas enfermedades dentarias, como ser, por ejemplo, las caries o algunas infecciones producidas por hongos. Entonces, está indicada la cialografía. Tenemos la fase inicial, la fase de llenado y la fase de vaciado.
Aquí, en la cialoadenitis autoinmune, podemos observar los 4 periodos de esta patología. Introducimos el líquido de contraste. Aquí está el conducto extensor, hemos introducido el líquido de contraste, que ha llegado hasta la glándula. Pero en la glándula podemos observar diferentes imágenes. Cuando está en periodo inicial, podemos ver cialestasias, aquí llamamos cialestasias, a la dilatación de los conductos y a la presencia de líquido de contraste. Entonces, solamente el líquido de contraste se visualiza, porque es tejido blando, las glándulas son tejidos blandos. Entonces, en su periodo inicial, podemos observar unas cialestasias puntiformes que miden menos de 1 milímetro. Cuando ya es avanzada la patología, el proceso, en un segundo periodo podemos observar cialestasias globulares de 1 a 2 milímetros. Ya más grandes, como podemos observar. Y también hay algunos puntitos, también hay algunos puntiformes. Entonces, ¿esto qué nos está indicando cuando observamos estas cialestasias globulares? Nos indica que tras la administración del cialogogo, todavía están presentes algunos acúmulos de líquido de contraste. Pero los ácidos siguen funcionando. Y esta imagen donde podemos ver este segundo periodo de la cialoadenitis autoinmune le dan la apariencia de árbol cherry blossom. El árbol cherry blossom, cuando empieza la primavera en Estados Unidos, son unos árboles que presentan unas florcitas seguiditas, rosadas. Entonces, por eso también yo no le doy este nombre, ¿no? Trato de sacar la mayor cantidad, de investigar la mayor cantidad de nombres con la que se refieren a estas patologías y por qué se les da ese nombre. En el tercer periodo, aquí podemos ver las puntiformes, podemos ver cavitarias. En el tercer periodo, las cialestasias miden más de 2 milímetros. Son más grandes, aquí también estas están en tercer periodo. Son más grandes, 1 a 2 milímetros. Aquí vemos más pequeñas, aquí vemos puntiformes. Entonces, podríamos decir que está en un tercer periodo. En el cuarto periodo, que es la fase final, ya hay destrucción glandular. Podemos observar aquí en una ecografía una imagen oscura. Podemos ver la destrucción glandular. ¿Por qué digo que esto es una destrucción glandular? Porque todo el líquido de contraste ya no se observa así como árbol a punto de florecer o árbol florecido. Ya se observa totalmente radiopaco. Entonces el líquido de contraste ha ocupado totalmente la glándula, porque hay destrucción glandular. Por eso es importante en la primera visita, en el examen clínico, hacer la anamnesis al paciente. La cialolitiasis, la presencia de cálculos radiopacos en el piso de la boca. Entonces, cuando se sospecha de una cialolitiosis, generalmente como no se está produciendo saliva, el conducto salival está siendo taponada por este tapón calcificado, entonces no llega a salir la saliva y el paciente presenta un edema, presenta hinchazón en la región de la cara. En este caso, es muy útil sacar una tomografía
con un examen axial. Esto, por ejemplo, es una tomografía, o se puede sacar también una radiografía oclusal, ortoclusal del maxilar inferior, lo que nos va a permitir observar la presencia del cialolito en el piso de la boca, y podemos ver la región en la cual se ubica. Por ejemplo, este se ubica entre el canino y el primer premolar. Si está cerca, y se los puede, para poder extraerlos, a la palpación se los puede tocar porque son duros. Nos sirve también la radiografía panorámica, cuando estos se ubican por debajo del borde de la mandíbula. Los cialolitos se forman más en las glándulas submandibulares o en el trayecto del conducto de Wharton. Entonces, por eso se ubican en la región anterior. Alguna vez pueden aparecer en la parótide en un 6% y en un 2%, ahí este es su maxilar, o en las glándulas salivales menores. Entonces, el odontólogo puede identificar los cialolitos. Y aquí podemos ver una tomografía que en la actualidad se utiliza, porque nos permite desde diferentes ángulos conocer el tamaño y la ubicación exacta de estos cialolitos. Mediante la tomografía obtenemos esta imagen axial, donde podemos ver el cialolito. Podemos ver en cualquiera de estas proyecciones, lo podemos visualizar, ya sea desde vestibular, desde lingual. Entonces, esto nos ayuda a conocer la ubicación exacta. Pero también hay algunas patologías producidas por la presencia de cuerpos extraños, que producen hinchazón, como hemos visto en la parte lateral, a nivel de las glándulas en la persona, en el paciente. ¿A qué se puede deber esto? A veces uno se compra un cepillo baratito, ¿no? 1 peso, 2 pesos, ya está bien, pero en muchos casos de estos se les salen sus pelitos. Entonces, a veces por pura casualidad, estos pueden ser introducidos dentro de los conductos salivales y pueden producir obstrucción, evitando la salida de la saliva. Los palillos de los dientes también, los mondadientes, se pueden romper, y esos pedacitos, por alguna razón, tal vez un porcentaje mínimo, pero por alguna razón se pueden introducir dentro del conducto. En nuestro medio es frecuente las hojas de hierba masticada, especialmente la coca. No se olviden ustedes que cuando se mastica coca, se mantiene el bolo en la parte lateral a la altura del conducto de Stenson. Entonces ahí por mucho tiempo tienen el bolo que se ha formado con la coca. Entonces, pequeñas hojas de ese bolo pueden introducirse por el conducto de Stenson y pueden llegar a taponar también a las glándulas salivales. Entonces, el paciente seguramente va a tener hinchazón, tumefacción que va a ser dolorosa porque se ha obstruido la glándula. Va a haber serostomía, disminución en la secreción salival. Esto se conoce como hipocialia o serostomía. Y si existe, no se va a cortar la saliva, ¿no? Entonces se va a producir saliva grumosa y espesa. Esta saliva grumosa y espesa es producida por aumento de sodio. Normalmente en la saliva hay más potasio y poco sodio, pero en este caso disminuye
aumenta el sodio y disminuye el potasio. Cuanto más aumente el sodio, la inflamación será más aguda. Entonces, si bien a veces es algo que uno ni siquiera se imagina, pero miren, ustedes fíjense lo que se puede producir. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Porque somos odontólogos, ¿no? Trabajamos en boca. Entonces, ¿qué es lo que se va a producir en ese momento? ¿Qué es lo que está sintiendo el paciente? ¿Qué es lo que recomendamos al paciente? Claro que no va a ser tal vez en nuestra incumbencia, hay especialistas, entonces, ¿qué es lo que le van a recetar al paciente? ¿Cuál es el tipo de examen imagenológico que se va a realizar en nuestro paciente? Muy bien, con eso hemos terminado la clase. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Bien. Entonces, este tema es parte del tercer parcial. Falta un tema que estamos siguiendo la secuencia. Hoy día tocaba este tema. Entonces, de hace 2 semanas falta un tema. Entonces, cualquier rato les voy a pedir, por favor, para programar ese tema en esta semana de forma virtual. Entonces, voy a conversar para pues, que estemos al día con los temas. Y una vez con la bendición de Dios, una vez que volvamos a las clases presenciales, ya podamos tener los temas. Este tema voy a intentar hoy día matricularlos a todos en la plataforma para ir introduciendo. Quiero introducir los temas del segundo parcial. Entonces, en la plataforma, para que ustedes tengan opción de poder estudiar en la plataforma los temas que van a entrar al segundo parcial. ¿Están de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, entonces, a ver, ojalá pueda tener la lista, porque tengo matriculados 2 rotes, siempre los matriculo a los que pasan el rote conmigo. Los tengo matriculados, pero hoy día en este momento ojalá tenga la lista completa, creo que me han mandado mediante mi Gmail de todos ustedes y los voy a matricular. Entonces voy a ir subiendo los temas para el segundo parcial, porque yo supongo que una vez que todo vuelva a la normalidad, entonces se va a recorrer nomás pues el tiempo que no se está pasando clases, ¿no? No es que alguien diga, no, yo estaba programada para esta fecha mi examen. No, no tiene que ser así. Entonces todo tiene que recorrerse tal y cual. Y ojalá ni en las prácticas ya no podemos hacer virtual. Lo peor que ha producido la universidad ha sido en la época de la cuarentena, los profesionales virtuales, ¿no? Entonces, pero ojalá en el transcurso de esta semana y con la bendición de Dios, todo se pueda solucionar y ya nos podamos ver en la facultad y dirigirnos, regalarnos una sonrisa. Muchas gracias, chicos. Entonces, cualquier cosa se les va a ir comunicando mediante el chat. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, chicos. Hasta luego, doctora. Gracias.